Muchas bendiciones y bueno, felicidades. Hoy es un día muy especial. Cada vez que uno cumple años, bueno, uno está contento, uno hace fiesta. Así que para la iglesia de Cristo, la iglesia, esto es una fiesta que tenemos que estar no solamente recordando, sino también entendiendo que Dios nos ha puesto en este lugar con un propósito. Muchas veces estamos en toda la dinámica de la iglesia, pero no entendemos completamente para qué Dios nos ha llamado. Así que para mí es un gozo, es una bendición. Le doy gracias al pastor por la invitación y vamos a estar meditando en esta mañana en la palabra en Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20. Es un texto muy conocido, es un texto que habla de la gran comisión, es un texto que cada iglesia local debe estar meditando, debe estar repasando, estudiando, escudriñando esta palabra para poder entender a que el Señor nos ha llamado individualmente como cristianos, pero también corporativamente como iglesia. Amén. Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20. Me dicen amén cuando ya lo tengan. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Padre, por esta oportunidad. Para mí es un honor, un privilegio, también una responsabilidad. Te ruego que tu palabra predicada pueda llegar a cada corazón. Que todos los que estamos aquí podamos entender que hoy es un día muy especial. Pero también, Señor, tú nos hagas comprender tu palabra para cada día comprometernos más corporativamente como iglesia para extender tu reino aquí en la tierra. Amén. Te damos gracias. Te rogamos todo esto humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hoy vamos a estar hablando, el tema es amando a Dios haciendo discípulos. Cuando yo fui pastor en Cuba, normalmente cada iglesia tiene una visión, tiene una misión, tiene un lema, y uno quiere que este lema, por ejemplo, todos podamos enamorarnos de un lema con la idea de que todos estemos apuntando a lo mismo. Y el lema de nuestra iglesia en principio fue amando a Dios, alcanzando almas. Así que nuestra iglesia siempre se caracterizó por estar predicando, por hacer cruzadas evangelísticas, pero meditando en este texto yo me di cuenta que este lema no estaba completamente bien, no recogía realmente la enseñanza de este texto y que no servía completamente este lema para la iglesia. Así que comprendí que no era amando a Dios alcanzando almas, sino amando a Dios haciendo discípulos. Él quiere que tú y yo le amemos a Él y al mismo tiempo nosotros comprometidos con Él en su amor podamos hacer discípulos. Y hoy, en esta mañana, en mi interés, en mi idea es poder explicar qué es hacer discípulos a las naciones. Una mayor comprensión de este texto que acabamos de leer nos ayudará a estar comprometidos, conectados y enfocados con la visión de Dios para las naciones. Todos los cristianos en cada iglesia local debemos tener la visión de extender el reino de Dios a todas las naciones, ya sea orando, dando o yendo. Quiero compartir otro texto muy conocido que se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto describe la visión global de Dios para todos. La gran comisión
la cumplimos simultáneamente mientras estamos haciendo discípulos en Jerusalén. También lo debemos estar haciendo en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No sé si me logro hacer entender. Mientras estamos haciendo discípulos en nuestra comunidad como iglesia local, es el mandato que el Señor nos ha dejado. Mientras estamos haciendo discípulos en nuestra comunidad, al mismo tiempo la iglesia local debe entender que el Señor nos ha llamado a ser discípulos a las naciones. Así que dentro de nuestra iglesia puede ser que Dios llame a alguien a ir a otro lugar a predicar la palabra. ¿Cuáles son los recursos más importantes que necesitamos para cumplir este mandato de Jesús? Primero, saber que Jesús está con nosotros mientras hacemos su obra. Esta es nuestra mayor garantía. Él nos envía, pero también está con nosotros. Así que usted y yo no vamos solos a un lugar a predicar. Él está contigo. Él te va a dar la palabra. Él te va a abrir la puerta. Él te va a ayudar. Donde quiera que tú estés, Él va contigo, porque la iglesia no está estática en un lugar, sino que la iglesia, como somos nosotros, la iglesia constantemente está en movimiento. Es decir, donde quiera que tú estés, ahí está el Señor. Donde quiera que tú vayas, ahí está el Señor. Cada vez que tú abras tu boca para proclamar, para hablar del Señor, Él está ahí contigo. Amén. El segundo recurso que necesitamos es entender que hemos recibido el poder para hacerlo. Y este poder está relacionado con las puertas que Dios va a abrir de una manera sobrenatural para hacer su obra. Es decir, Él te envía, pero cuando tú y yo vamos, Él está contigo. Pero ese poder que nos ha dado como iglesia significa que Él va a abrir todas las puertas que hay cerradas para que nosotros podamos entrar para predicar su palabra. Muchas veces nosotros, como cristianos, estamos ciegos en lo espiritual. Y es que cuando estamos concentrados tanto en nuestros problemas, muchas veces cuando tú y yo estamos pensando, estamos ocupados, preocupados con los problemas, esto no nos deja ver lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Es decir, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, si empezamos a buscar a Dios y lo ponemos a Él en el primer lugar, nos vamos a dar cuenta de la obra que Dios está haciendo a nuestro alrededor y vamos a participar con Él de lo que Él está haciendo. Amén. Pero si no estamos conectados con Dios, usted y yo vamos a estar siempre quejándonos, preocupados, ansiosos, desconfiados. Pero cuando estamos conectados con el Señor, cuando Él es lo primero en mi vida, yo voy a poder ver lo que Él está haciendo y no me voy a preocupar por la provisión, porque sé que siempre Él me va a proveer. Amén. Amén. Tercer recurso. Tenemos al Espíritu Santo, quien nos va a guiar y acompañar para poder hacer la obra que Él nos ha mandado. Yo normalmente predico con la tablet, pero cuando yo veo un predicador con papel, ¿de cuánto papel tendrá? Dice la palabra en Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 10. Y atravesando Frigia, Lucas escribe acerca de este viaje misionero de Pablo. En la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. No es tu obra, no es mi obra, no es mi ministerio, es el ministerio del Espíritu Santo. No es lo que yo pretendo hacer, no es lo que yo quiero hacer, sino es donde Dios me quiere llevar, a donde Él me quiere llevar. No es que ahora a mí se me ocurra decir, bueno, voy a predicar en tal lugar. No, Señor, yo voy a orar.
yo voy a clamar a ti, yo voy a pedirte, Padre, muéstrame, guíame, ¿dónde es que tú estás obrando? Para que donde tú estés obrando ahí como iglesia, vamos a ir porque sabemos que va a haber fruto. Porque todo lo que hacemos debe girar alrededor del Señor y no de mi idea, no de una estructura humana, sino del poder del Espíritu Santo. Todo lo que hacemos no debe salir de nuestra propia sabiduría humana, sino desde la sabiduría de Dios. Y esto lo sabemos cuando oramos, cuando intimamos con Dios. No solamente cuando yo digo, hoy oré, hoy ya cumplí. No, yo oré y Dios me habló. Yo oré y Dios me dijo lo que tenía que hacer. Yo oré y Dios me dijo que no. Voy a esperar en Él. Así que cuando el Señor nos manda a orar, orar sin cesar, no es orar como papagayo. No es orar, sino, Señor, yo voy a orar, pero yo quiero conocer tu respuesta. Yo quiero escudriñar la Escritura porque quiero que tú me hables. Puede ser que pase un día y tú no sientas que Dios te hable, pero tú sigues orando y clamando porque tú quieres que Él te hable. No es tu obra, no es mi obra, no es el ministerio, es el ministerio de Dios y Él nos ha invitado a ser parte de Él. ¿Quién es un discípulo de Jesús? Dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Lo que distingue a la iglesia, lo que distingue a un discípulo de Jesús es el amor. No es lo mucho que sabe. Es bueno saber, es bueno conocer la palabra, pero esto no es lo que distingue a un discípulo de Jesús. Lo que distingue a un discípulo de Jesús es el amor de Jesús en su vida, Él siendo un canal, un instrumento de amor para bendecir a los demás. Un discípulo es alguien que ama a su prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Todo el que está cerca de mí. Todo el que está cerca de mí. Pero ¿sabe qué? El Señor nos está invitando, nos dice que lo que hace que seamos discípulos es que amemos a todos los que están cerca de mí. ¿Y quiénes son los más difíciles de amar? Los que están cerca de mí. Entonces, cuando yo en el poder del Señor me propongo amar a los que están cerca de mí, la gente va a ver a Dios. El Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Cuando amamos a Dios, Él se va a manifestar en nosotros y nos dará a conocer el camino que debemos tomar. No sé si logramos comprender esto. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo amamos a Él, amamos sus mandamientos. Y ese amor que hemos recibido, yo en agradecimiento amo al Señor. Y por amar al Señor y tener al Señor en primer lugar, Él se va a manifestar en mi vida. Él va a compartir lo que hay en su corazón conmigo. Él me va a mostrar qué tengo que hacer cuando llegue a un lugar. Él me va a usar como un instrumento poderoso para bendecir y extender su reino. Yo no estoy hablando de ministerio, no estoy hablando de un pastor, estoy hablando de un misionero, estoy hablando de quién, de un discípulo de Jesús. Yo creo que no hay nada más glorioso que tú y yo estemos conectados con Dios de tal manera que logremos percibir cuando Él me está hablando para decirle algo a alguien en un momento determinado. Y no vivir como cristianos automáticos.
sino vivir en una relación de amor con el Señor. De aquí parte todo lo demás. Cuando amamos a Dios, Él se va a manifestar. ¿Quién es un discípulo de Jesús? Uno que Dios ha escogido para mostrar su plan de redención a las naciones. Uno que ama a Dios y sus mandamientos. Uno que ama al prójimo. Alguien que ama a los perdidos porque se acuerda de su antigua condición. Uno que tiene una intimidad profunda con Dios de tal manera que Dios se manifiesta en su vida en la persona del Espíritu Santo. Uno que está aquí pensando, wow, tengo que predicarle a alguien en tal lugar que vi porque cuando uno, ¿sabe? Usted y yo podemos ser miembros de una iglesia y no ser un discípulo de Jesús. Pero cuando usted y yo somos discípulos de Jesús, usted y yo vamos a ser miembros de la iglesia. ¿Cómo hacer discípulo de Jesús? Esto no es una maquinita que usted pone como si fuera una maquinita de hacer churros. Vamos a ser discípulos. Claro, entendiendo esto, para yo saber cómo hacer discípulos, yo tengo que ser primeramente un discípulo. Porque muchas veces queremos que la gente conozca a Dios, no por lo que nosotros estamos viviendo, sino por lo que yo sé y he aprendido. El original dice literalmente, por tanto, habiendo ido a ser discípulos. Es decir, mientras vamos al trabajo, mientras vamos a la escuela, al parque, a cualquier lugar, hacemos discípulos. Claro que normalmente como cristianos no tenemos esta cosmovisión, no tenemos esta visión de Dios en que donde quiera que yo me mueva, donde quiera que yo vaya, yo debo estar centrado en predicar la palabra y hacer discípulos. Así que el deseo de Dios es que mientras hacemos nuestras actividades cotidianas, estemos haciendo discípulos. No se trata de añadir números a una membresía. Se trata de extender el reino de Dios a la manera de Dios. Es decir, no se trata de llenar un local y cuando el local está lleno de decir, wow, hoy está la iglesia, hoy está podemos estar contentos porque estamos llenos. No, es llenar la comunidad, llenar la ciudad de la presencia y de la palabra de Dios. Y para esto no hace falta mucha gente. ¿Me van a entender? Amén. No es como yo puedo llenar el local, es como yo puedo llenar desde mi local la ciudad de la palabra de Dios. Hacer discípulos es un mandato para cada cristiano. Es importante aclarar que hacer discípulos no es exactamente lo mismo que hacer convertidos. Normalmente cuando una persona llega a la iglesia y se convierte y uno comienza a enseñarle y se bautiza, normalmente esa persona no logra conectar su fe con la sociedad y normalmente se queda sentado en un asiento, en este caso en un banco, en un asiento esperando a recibir domingo tras domingo lo que enseña el pastor de la palabra. Se convierte esa persona en un miembro. Pero dice el Señor que tenemos que ser y hacer discípulos. Si yo soy un discípulo de Jesús, yo estoy conectado con el Señor el lunes, el martes, el miércoles, jueves, el viernes, extendiendo su reino, viendo de qué manera Dios me puede usar a mí para predicarle a otras personas, orando por los perdidos, conectado con la iglesia local. Así que cuando yo vengo el domingo no vengo a recibir, yo vengo a seguir dando. Vengo a congregarme, vengo a exaltar a Dios entre la iglesia con los hermanos. Porque el culto para el discípulo no se termina cuando se termina la escuela dominical. El culto para el discípulo continúa en la casa. Continúa en cualquier lugar donde nosotros estamos, sabiendo que donde quiera que vamos, Dios está presente en mi vida. Y muchas veces usted y yo vamos, somos la iglesia no es el local, pero cuando entramos a este lugar, como encendemos un interruptor y estamos en modo iglesia, en modo cristiano, y usted está aquí, entonces se le erizan los pelos.
Pero cuando salimos de este lugar, apagamos el interruptor y estamos en modo mundo. Bueno, en Cuba hay una frase muy conocida que dice: la cosa está mala y hay que lucharla. Entonces, cuando salimos de este lugar, estamos en modo como mismo vive la gente que no conoce a Dios. En vez de decir: Señor, el mundo podrá estar como está, pero yo voy a seguir siendo tu discípulo, no importa la circunstancia, no importa el lugar donde esté, no importa la inmoralidad que haya a mi alrededor, no importa lo que esté viviendo, como lo que está pasando, yo sigo siendo un discípulo de Jesús, donde quiera que esté. Donde quiera que esté, estoy trabajando para la gloria de Dios, entendiendo que mi trabajo no es la fuente de mi ganancia, sino un canal que Dios usa, porque mi fuente es el Señor. No es caminar por vista, es caminar por fe. Y cuando usted y yo oramos, Dios nos muestra cómo y por dónde debemos caminar. Y cuando Dios nos muestre y comenzamos a caminar por donde Él nos ha mostrado, entonces vamos a ver su presencia, su provisión, su gloria en todo lo que estamos haciendo. No porque yo soy especial, sino porque estoy caminando el camino que Él me ha mostrado. Como iglesia, cuando hacemos esto, usted va a ver, wow, la gente se va a empezar a convertir, la gente va a empezar a ver fruto. ¿Qué tiempo tengo? ¿Ya? No tiempo, nosotros nos vamos, pero tiene más tiempo. Bueno, me dejan almuerzo. Bueno, ¿cómo escogió Jesús a sus discípulos? Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 19 dicen: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Jesús pasó la noche orando en el monte antes de escoger a los discípulos. Hay una importancia muy grande en orar para hacer la obra de Dios. Yo oro, Dios me guía y hago la obra de Dios. Yo no voy a un lugar a hacer la obra de Dios si Dios no me ha enviado. No se trata de hacer discípulos como un fin en sí mismo, sino de un discipulado como el medio para alcanzar el objetivo final de Dios, de que cada nación sea redimida. El mismo Espíritu Santo que guió a la primera iglesia y a Pablo a llevar el Evangelio a todos los rincones es el mismo Espíritu que nos está impulsando a seguir sus pasos. Por eso quiero que hoy meditemos en esto. Sal de la comodidad. Dile a que tienes a tu lado: sal de la comodidad. Cuánta bendición se están perdiendo aquellos cristianos que han cambiado ser discípulos de Jesús por ser seguidores, viviendo bajo reglas y estructuras humanas creadas para mantener una posición entre los demás. Y es que a veces estamos queriendo tener una posición, por ejemplo, dentro de la iglesia. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que yo entienda cuál es mi posición en el reino, en su reino. Cuando yo entiendo cuál es mi posición en el reino, no importa si no soy parte de alguna posición, porque yo entiendo que yo no estoy buscando reconocimiento ni protagonismo, yo estoy buscando ser parte de lo que Dios quiere hacer en este tiempo y en este lugar. ¿Cuánto hay de Jesús en todo lo que estamos haciendo? Si somos seguidores de Jesús, vamos a tener nuestras propias ideas sobre cómo deberían funcionar las cosas espirituales. Yo creo que esto debe funcionar así. Yo no le he preguntado a Dios, pero yo creo que debe ser así. Si somos discípulos, no solo amaremos a Dios, también amaremos la palabra de Dios, amaremos a nuestro prójimo, no importa si está moribundo en el camino, amaremos lo mismo que ama Dios, sabremos de primera mano lo que hay en el corazón de Dios. Entonces, los demás verán a Jesús en nosotros. Ellos podrán palpar la vida que Jesús está viviendo en nosotros. Tendremos la autoridad de enseñar todas las cosas que Jesús mandó.
Por eso la iglesia no es algo estático. La iglesia es el cuerpo de Cristo en movimiento, manifestando la gloria de Dios, no importa el tiempo que estemos viviendo. Termino con esta historia. Nosotros estábamos viviendo en Colombia y yo recuerdo que en medio de la pandemia, como en muchas iglesias, la iglesia cerró. Sí, el local de la iglesia cerró. Y a mí me daba un poco de tristeza porque yo decía, wow, ¿cómo vamos a seguir siendo iglesia en medio de la pandemia? ¿Cómo vamos a seguir haciendo la obra de Dios en medio de este tiempo en el que todo el mundo debe estar encerrado? Yo recuerdo que logramos conectar con un ministerio que le da alimentos a los habitantes de la calle, a los homeless. Y empezamos a ir, eran cientos y cientos de personas cada miércoles, cada sábado buscando comida. Cientos y cientos de personas drogadictos buscando en la comida el alimento, y también era una oportunidad para compartir el evangelio y mostrar el amor de Dios para ellos. Pero muchos de los cristianos, en vez de estar compartiendo el evangelio, seguían encerrados en sus casas. Yo no estoy criticando a nadie, simplemente estoy describiendo un fenómeno que aconteció solamente hace 2 años. La iglesia no se puede detener en medio de ninguna pandemia. Los hospitales siguieron, continuaron. La iglesia es el hospital de este mundo. Imagínense usted decirle a los primeros cristianos, no nos vamos a reunir porque hay pandemia. ¿Usted cree que ellos hubieran entendido esto? No. Bueno, nos reunimos uno allá, otro aquí, pero nos reunimos. Usted y yo sabemos lo que está por venir en el futuro. No. Estamos preparados para lo que viene. ¿Soy un miembro de la iglesia o soy un discípulo de Jesús que a la vez soy miembro de la iglesia? ¿Estoy siguiendo a Jesús o estoy siguiendo las bendiciones que Jesús me puede dar? ¿Estoy preparado para otro problema que pueda venir a nivel mundial para estar en la posición del reino que Él me ha puesto, para hacer sal, para hacer luz, para decirle que no al aborto, para decirle que no a la ideología de género, para decirle que no a toda esta ideología que viene del mismo infierno para destruir la familia y los niños? Estoy sobre la roca que es Cristo para decirle que no al pecado. ¿O estoy dejando pasar la? No importa, es que esto va a pasar porque tiene que pasar. ¿Qué actitud tú y yo estamos asumiendo en los tiempos que estamos viviendo? Muchos cristianos en Cuba hoy están votando al nuevo código de familia, están diciéndole no, cristianos y no cristianos. Porque si eso se aprueba, la maldición que va a seguir sobre la nación de Cuba, sumándole la brujería, si usted quiere tener una familia bendecida, si usted quiere tener una iglesia bendecida, usted tiene que ser alguien que ame a Dios con todo su corazón, amén, con toda su alma, con toda su mente, de su prójimo como usted mismo. Vamos a orar. Invito a ponerte en pie. Puede ser que, como yo no conozco los que vienen y no vienen los domingos, pero puede ser que hoy hay alguien que no es cristiano, que está aquí porque alguien lo invitó. Medita en esto. Dice Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí,
Nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Sabe qué significa la cruz? No es que usted tiene, la cruz no es el esposo. Padre, ¿qué clase de cruz tengo cuando entro a mi casa? La cruz no es mi suegra. ¿Sabe qué es la cruz? Lo que implica ser cristiano en medio de un mundo lleno de pecado. Esa es la cruz. Yo quiero que no solamente meditemos en esto, sino que hoy tú y yo nos comprometamos con el Señor y decirle: Padre, yo quiero seguir siendo un discípulo, alguien comprometido, alguien que te ama, alguien que no es alguien que tiene defectos, alguien que falla, pero alguien que está queriendo seguir haciendo tu voluntad, o que quiere seguir haciendo tu voluntad en medio de todos mis problemas. Capacítame, ayúdame, sé conmigo, sé en medio de mi debilidad, capacítame para yo poder vivir en el poder de tu Espíritu Santo, para poder ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido corazón de hombre. Son aquellas que Dios ha preparado para los que le aman. Yo quiero ser uno de los que le aman. Yo quiero ser un discípulo. Entonces voy a entender cuándo el Espíritu Santo me va a estar guiando para yo poder predicar su palabra, entendiendo que voy a ver el fruto de lo que ella está preparando antemano. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu iglesia. Estamos contentos porque son 30 años, Señor, donde tú has sostenido, donde tú has provisto, donde tú, Señor, te has manifestado con gran poder. Y te ruego que tú, Señor, sigas abriendo camino, sigas abriendo, Señor, puertas para que tu iglesia pueda seguir extendiéndose, para que tu iglesia pueda seguir siendo sal y luz en este lugar y también de las naciones. Gracias por los pastores, gracias por la familia pastoral. Le bendecimos en esta tarde ya, Señor, y te rogamos que tú seas con ellos y con todas sus necesidades. Gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por todo. Te rogamos todo esto, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.